Miras al cielo y ves luces que viajan y vuelan y nos visitan. Los mayas no murieron, sino que los mayas se fueron con sus dioses y se fueron elevándose. Así el platillo, un plato así de aluminio, un disco grandísimo. Enfrente de la ruina subió al espacio. ¡Pum! Hasta arriba otra vez y empezaba a hacer el mismo show. Hubieron bastantes testigos de esto, de las luces. ¿Cómo se pasa el avión? Sí, está andando así, después se vuelve a desaparecer. ¿Quién sabe dónde va? Son los ovnis, en realidad sí existen. Yo pienso que son extraterrestres, porque ¿qué otra cosa? Nuestros abuelos mayas consideraron de que algún día vendrán cosas, personas de diferentes especies. Miré y vi las siluetas así, como humanos, pues, pero muy alto, muy largo. Vi un ser parado muy alto, extremadamente largo, con una capa, vestido como si fuera una capa, y una cabeza como así redonda, grande. En distintos aparatitos que bajaban eran de distintos colores los personajes, muy chiquititos, porque los platillos eran chiquititos también. Su mamá, de mi suegro, José Pepe Chambor, tenía relación con los mayas que fueron a otro planeta. Es que ellos nos traen mensajes. Él le preguntó qué buscan aquí en la tierra y le dijeron que nada más vienen a dar protección a la tierra porque esta tierra está muy llena de corrupción. Posiblemente son los mayas que ya se están avisando para regresar en sus lugares. Según la NASA, que uno de los puntos de energía de todo el planeta donde tiene una comunicación más intensa el universo abierto con el planeta Tierra es precisamente no todo Chichén, el punto exacto donde está el castillo, el templo de Kukulcán.